Hola, bienvenidos a su podcast Indivisibles. Somos Dani y Cintia Osuna. Somos un matrimonio de 23 años. Vamos a cumplir 24 años de casados ya en unas semanas. No me acordaba. Sí, es nuestro ¿Qué aniversario. me vas a regalar? No, ¿qué me vas a regalar? No, yo no te regalo nada. A ver, yo creo que la mujer no le debe regalar nada a su esposo. ¿Por qué no? No sé, como que es raro. O sea, ¿qué te voy a regalar? Pues no todo lo sé. que ya lo tienes todo conmigo. O sea, siempre se me hace bien difícil. Se me hace bien difícil regalarte No, algo, pero sí ¿sí? piénsale, sí es importante. 24 años de casados, mi amor. El próximo año, pachangón. que vamos a 25 tener. años. Pero bienvenidos. Pero bienvenidos. Y estamos hablando de esta serie de temas que se llama Mi matrimonio imperfecto. Te pusiste muy serio así. Sí, ¿no? Regresamos a lo que estamos haciendo. Y el tema de hoy es crisis y crecimiento. Estamos en el episodio 134. Bien. Crisis y crecimiento, ¿no? Cómo aprovechar las crisis para crecer. Wow. Cómo los problemas nos hacen más fuertes. Sí, en el episodio anterior hablábamos de este crecimiento, de esta progresión, de esta santificación. Y qué interesante que ahora hablemos de esas crisis, ¿no? Porque la verdad es que todos los matrimonios vamos a tener crisis. Y fíjate que no me acuerdo, no quiero decir algo así como que como que sea mentira, pero estoy casi segura que la palabra crisis, oí una conferencia hace unos días que hablaba que es ese momento de choque, como cuando te caes, todo se cae, todo como un accidente, por así decirlo, ¿no? Yeah. Entonces ella decía, todos vamos a tener fracasos, todos vamos a tener crisis, momentos así, ¿no? No estoy segura si eso significa la palabra crisis, pero tiene que ver con eso. O sea, son esos momentos en los que tú creías tener el control de todo. Es una disrupción. Ajá, y resulta que no, se te cayó, se te rompió, lo perdiste. O sea, crisis, Dani, pueden ser muchas cosas dolorosas que vive y atraviesa el Sí, matrimonio. podemos tener crisis de salud, crisis económicas, crisis de comunicación, crisis de a lo mejor de un fallecimiento, crisis de repente una pérdida de un trabajo. O sea, hay muchas cosas. Crisis existenciales también podría aplicar. Sí, como la crisis de los 40, ajá, ese los tipo de 50, rollo, ¿verdad? los 20, 30, 40, 50, 60. Oh, estaba viendo una investigación reciente que sacaron, que hay 3 edades clave que detonan así como a la siguiente etapa, ¿no? ¿Cuáles son? Creo que eran, haz de cuenta que los 32, los 40, no, los 51 y los 70 y tantos, así como que das el viejazo, así, ¿no? O sea... La crisis. Ajá, la crisis, no, viejazo, no, nunca. Más bien la crisis del momento. Pero la pregunta no es si vamos a tener crisis o no. La pregunta es, ¿nos va a fortalecer o nos va a destruir la crisis, sí, ¿no? sí. O sea, vamos a aprender de esto. esto. De que sí vamos a tener crisis. De que vamos a tener. La pregunta es cuál va a ser el resultado que vamos a obtener después de esta crisis, ¿no? Y eso va a definir, o sea, la mentalidad con la que abordamos las crisis va a definir si nos va a construir o nos va a destruir, ¿no? Sí, yo creo que todos los matrimonios... Ahora, todos los matrimonios viven esas crisis y hacernos esta pregunta, sobre todo los que están pasando por una crisis en este momento. De hecho, yo siento que muchas personas que nos escuchan en estos episodios, o sea, cuando buscan el podcast, es buscando una solución para una crisis, para algo que están viviendo en el matrimonio o como papás, y buscan en internet y encuentran este tipo de episodios, ¿no? Este tipo de conversaciones en donde se habla de que, hey, o sea... sí puede ser para bien lo que estás pasando, ¿no? Y la crisis es como un catalizador de crecimiento. O sea, yo creo que eso es algo que no nos gusta aceptar porque queremos crecer sin crisis. Pero la verdad es que atravesar un fracaso, una situación difícil, puede también ser ese como trampolín o como ese impulso para seguir creciendo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, la palabra adolescencia es un dolor de crecimiento, ¿no? Son esas crisis que va atravesando nuestro cuerpo de estiramiento, de crecimiento, pero finalmente nos están llevando a una madurez, nos están llevando a un desarrollo. Y de igual manera como matrimonio, las crisis son oportunidades de madurar, porque nos van a mostrar áreas en las que no estábamos preparados, nos van a mostrar áreas donde necesitamos crecer. Por ejemplo, hay crisis que van a demandar un mayor nivel de perdón de nosotros, claro. O un mayor nivel de amor, o un mayor nivel de compromiso, o un mayor nivel de sacrificio, y eso nos va a estirar como personas, pero también nos va a estirar como parejas, y por lo tanto nos va a hacer mucho más resistentes a eventos similares. Así como cuando hay una crisis de salud donde te ataca una bacteria, ¿no? O te ataca un virus,
Y entonces el cuerpo entra en crisis y viene calentura y viene fatiga y viene cansancio y dolor de cabeza y todo eso, pero algo está sucediendo en el cuerpo. Se está combatiendo el virus, pero a la vez se están generando los anticuerpos para vencerlo más rápido la próxima vez, ¿no? Sí, o sea, necesitamos cambiar nuestra mentalidad acerca de la crisis. Y muchas de las crisis son fracasos, son cosas como pérdidas o errores, Sí, etcétera. productos de un error. Sí, ¿no? y decía, en esta conferencia decía, el fracaso es la materia prima con la que vamos a construir nuestros éxitos. O sea, es fracasando en algo, bueno. o sea, que lo que nos va a despertar algo que no estábamos haciendo bien, como lo decías ahorita, ¿no? Y tenemos tantos ejemplos que yo creo que todos conocen, ¿no? De tantos científicos o tantos poetas, incluso autores, que en medio de sus fracasos encontraron la inspiración, el empuje, etcétera, para seguir creciendo en el arte que hacían, o en el área que hacían. ¿No? Sobre Thomas Alva Edison, ¿no? Cómo le tomó más de 1000 intentos conseguir que el foco permaneciera prendido, ¿no? Que no se estrellara el filamento. Y le preguntan, oye, y no, o sea, ¿no te afectó tener 1000 fracasos? Y dice, no, aprendí 1000 formas de cómo no hacer el foco, ¿no? Entonces, todo es aprendizaje, si lo permitimos. Si no, todo es frustración, todo es coraje, todo es rencor, todo es... Entonces, fíjate lo que dice Romanos 5, del 3 al 4. Nos alegra sufrir por nuestra esperanza segura en la gloria de Dios. También nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Las pruebas y las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia, nos vuelven más resistentes. Si no nos matan, como dice el dicho, ¿no? Lo que eso no nos no mata, dice la Biblia, ¿eh? Ajá, sí. Atención. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Sí. O sea, nos lleva a crecimiento, nos lleva a desarrollo. Sí, y eso me lleva, Dani, como tenemos que diferenciar, porque hay crisis, ¿verdad?, que están siendo destructivas en nuestro matrimonio. Y hay crisis que nos están llevando al crecimiento. O sea, sí entiendo que hay, o sea, sí tenemos que aprender a diferenciar. Y yo creo que tiene mucho que ver con el episodio donde hablábamos acerca de la diferencia entre la imperfección y la inmoralidad. Ajá. O sea, sí hay crisis que estamos viviendo que son el resultado de nuestra negligencia, de necedad, etcétera, y que está destruyendo, no está llevándonos a crecer. Estamos en una crisis en la que ya el divorcio está en la conversación, donde tal vez se está llevando la crisis al grado de tener violencia, de atacarse, y a lo mejor no violencia física, pero sí psicológica, no sé, pero estamos hablando de esa crisis que nos está llevando al crecimiento, que son las crisis, yo creo que vivimos, por ejemplo, cuando cosas externas de nosotros vienen y atacan a nuestra vida, ¿no? Sí, o sea, y eso es lo que, digo, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero, ¿cuáles son las estrategias que necesitamos tomar en momentos de crisis? Bueno, número 1, tenemos que mantener una comunicación abierta y sin juicios. Mira, cuando llega la crisis, no es momento de buscar culpables. Sí es momento de tomar responsabilidad. No, hay un acrónimo que a mí me enseñó muchísimo, es el acrónimo OLD, como viejito, ¿no? Que es OLD. Own it, learn from it y do not repeat. No, entonces, a ver, estamos en medio de esta crisis y muchas veces esas crisis ya están fuera de nuestro control, qué tan pronto se pueden terminar. Pero si yo hago un ownership, si yo tomo responsabilidad y decir, esta crisis, este 33% o 50% o 60% es mi responsabilidad. Entonces voy a aprender de esto, cómo no volverlo a repetir, voy a aprender qué pude haber hecho mejor, o platicamos, a ver cómo pudimos haberlo hecho mejor este mes. Por ejemplo, la crisis de enero, le dicen, ¿no? Este arranque de año, cada año es lo mismo, cada año se nos acaba el dinero en la primera quincena porque estamos pagando los excesos de diciembre, las vacaciones que no dimos de haber tomado, etcétera, etcétera. Y el otro año otra vez lo mismo. Si no tomamos responsabilidad, aprendemos del error y no lo volvemos a repetir, esa va a ser la historia de nuestra vida. Unas crisis recurrentes, crisis cíclicas. No aprendimos nada, no crecimos. Pero sin embargo, si nos sentamos y decimos, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que la próxima vez esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué libros podemos leer? ¿Qué medidas debemos de tomar? Y entonces, para que ya no ocurra, ¿no? Sí, y creo que ahí es muy importante eso que hablabas del ownership, como de hacerte responsable. Creo que primeramente de las emociones
que te afectan al vivir esa crisis específicamente, ¿no? Porque obviamente a cada uno de nosotros nos va a pegar diferente cada tipo de crisis. Sí, claro. Dependiendo de nuestro trasfondo, nuestros temores, etcétera, ¿no? Sí, hay gente muy tolerante a las crisis porque nació y creció en crisis, ¿no? Nació en los 80s. Nació en los 80s. O sea, no, en los 70s, en los 70s. Y hay gente que, como Pablo, que dice, yo sé vivir con mucho, con poco. Sí, yo ¿no? sé. Pero me refiero a tomar responsabilidad de tus emociones para poder comunicar de manera asertiva, ¿no? Porque obviamente si estamos atravesando... Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado de repente un accidente, ¿no? Físico, o sea, como por ejemplo, me acuerdo un día un niño le pegó con un bat a Dani en el ojo, ¿no? Entonces teníamos que resolver ese... sí, cierto, en la nariz. O sea, teníamos que resolver esa situación en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo que tú ya ibas al hospital, yo venía para la casa y ya estábamos hablando por teléfono, y ese momento de crisis, yo estaba tratando de tomar control, así como, hey, o sea, todo va a estar bien. Dani, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Tú me dijiste, vete a la casa, yo voy al hospital, me va a llevar fulanito de tal. O sea, me acuerdo que como que nos pusimos de acuerdo porque hubo comunicación. Pero, por ejemplo, si yo me pongo histérica en ese momento y empiezo a llorar y me enojo, ¿cómo que te golpeaste? O sea, ¿y con qué vamos a pagar eso ahorita? Y ponerme como histérica. O sea, al final del día no vamos a crecer de esta crisis, ¿no? Y en esa ocasión me acuerdo que pasó algo increíble. O sea, Dios sanó a Daniel de manera sobrenatural. En el camino al hospital. Y luego les platicamos el chisme, ¿no? Pero en esa ocasión crecimos mucho, o sea, nuestra fe creció, la fe de nuestras hijas, pero te digo, es un ejemplo, ¿no? Sí. De repente las crisis pueden ser de diferentes maneras, se pueden presentar de diferentes maneras, y eso tenemos que aprender a comunicarnos abiertamente, sin juicios, sobre todo, por ejemplo, cuando una inocente esposa, pues fue la culpable del choque o algo así, ¿no? No, o sea, sin juicios el esposo, así, sí, mi amor, ahorita te apoyo, ahorita te ayudo, ¿no? O sea, pero me refiero a que a veces esas crisis se pasan en 2, 3 días, pero hay crisis que duran más tiempo y que necesitamos estar hablando, estar compartiendo. Yo me acuerdo cuando vivimos el COVID, todos los que vivieron el COVID están de acuerdo que era una crisis, ¿no? El estar enfermos, el no saber qué iba a pasar. Pero yo me acuerdo que estábamos todos enfermos en la casa y yo le preguntaba a Daniel ¿cómo te sientes? Y tú me preguntas a mí. O sea, estábamos constantemente evaluando cómo nos sentíamos, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a manejar esa situación, y se necesita comunicación para eso, ¿no? Pero llegó un punto, Dani, de hecho hoy subimos ayer subimos la semana pasada, subimos una publicación a Instagram que decía ¿cuándo buscar consejería matrimonial? Y eso es lo que me lleva al siguiente punto. Cuando la crisis, nosotros ya no la estamos llevando bien, ya hablábamos ahí de 5 aspectos de cuándo debemos de buscar consejería, tenemos que buscar ayuda, ¿no? Sí, claro, si no estamos obteniendo la información que necesitamos de nuestras propias fuentes, por así decirlo, ¿no? Si no tenemos en nosotros lo que necesitamos para pasar esta crisis, necesitamos levantar la mano, pedir ayuda, ¿no? Pedir consejo y apoyo, ¿no? A mentores, a pastores o a consejeros. Otra cosa que es bien importante hacer durante la crisis es aferrarnos a Dios. Me estaba acordando ahorita, Cintia, de una canción, no sé si te acuerdas, que fuimos a compartir un congreso de jóvenes allá en Oaxaca, y estaba Heriberto Hermosillo, se me hace que era, y Héctor Hermosillo, perdón, era Héctor Hermosillo, y empieza a tocar una canción que dice que era una canción que la compusieron afroamericanos, sí, en ese entonces, o sea, esclavos que fueron traídos a Estados Unidos y que estaban pasando esa espantosa crisis, ¿no? De maltrato y de encadenamiento y de todo eso, y empiezan con esta canción que dice Jesucristo camina junto a mí, ¿no? A través de las dificultades, camina junto a mí. Y no le estaban pidiendo libérame de esto, ¿no? Sorprendentemente, aunque probablemente sí lo hacían en una oración, pero era mientras me liberas, mientras salgo adelante, camina junto a mí. O sea, sosténme, ¿no? Fortaléceme.
fortalécenos, ¿no? Entonces es bien importante unirnos en oración y estar juntos orando para, Señor, ayúdanos a atravesar esta crisis, ayúdanos, desarrolla nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestra resistencia, para que esta crisis no nos destruya. Sí, y me gustaría platicar un poquito, Dani, como los típicos errores que cometemos cuando estamos atravesando una crisis, ¿no? Por ejemplo, atacarnos mutuamente en vez de pelear juntos hacia el problema, hacia la situación extraordinaria. O sea, no es todos los días, es algo que estás de repente apareciendo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, también distanciarnos en ese tiempo, como empezar a alejarnos el uno del otro, como a veces no nos entendemos, a veces no podemos hablar del tema, precisamente porque nos atacamos cada vez que estamos cerca, nos empezamos a aislar, ¿no? Y a veces dejamos a nuestra pareja peleando sola, ¿no? Y haciéndolo todavía más difícil, ¿no? Pasar por la crisis o también cuando guardamos rencor en vez de resolver, ¿no? ¿De qué sirve el rencor? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo contribuye el rencor a la crisis que estás pasando? En absolutamente nada, ¿no? Y por último, tomar decisiones drásticas en medio del dolor. Eso es un típico error. El momento de la crisis no es el momento para tomar decisiones. Sí, esas 4 cosas creo que nos pasan a todos. Decisiones drásticas, ¿no? Sí, decisiones drásticas. Sí, como simplemente separarnos, ¿no? También. O dejar un trabajo, o salirte de una carrera o algo así. Tenemos que orar muy bien las decisiones en la crisis, pedir consejo, o sea, tomar tiempo para meditar, para pensar. Aún Cintia, gente que en medio de una crisis económica va y le pide dinero a un rufián. Y eso genera una crisis todavía mayor, un broncononón. ¿Por qué? Porque fueron y tomaron una decisión espontánea, ¿no? Y normalmente eso pasa porque no nos estamos apoyando. Claro. Porque no está el otro, a lo mejor, como que de alguna manera ayudando a controlar esas impulsividades, ¿no? Y es muy importante, regresando a lo que decías, ¿no? A recordar las promesas de Dios y que en realidad como matrimonio, yo creo que si le preguntamos a 10 matrimonios que tienen más de 20 años de casados, te van a decir que en momentos de dificultad fue cuando más buscaron a Dios, es cuando más unidos, si sobrellevaron la crisis, ¿no? O sea, es cuando más experimentas el amor, la paciencia, o sea, ¿y qué pasa con todo esto? Crecemos. Claro. Y nos volvemos más parecidos al diseño de Dios que Él tiene del matrimonio, ¿no? Estamos más unidos, avanzamos en nuestra comunicación, o sea, y podemos hablar como este pasaje que leíamos al principio, que nos alegramos de las dificultades, porque salimos mejores, o sea, salimos más unidos, salimos con aprendizaje, creciendo, o sea, es difícil decirlo, yo creo que yo no me atrevo a decirlo porque luego me vienen pruebas cuando digo eso. Pero bueno, Dios sabe nuestro compromiso con Sí, y cuando repetimos este pasaje tan común que dice, estoy en triunfo y victoria en victoria, ahí hay algo implícito, que va a haber peleas y que entre victorias a veces hay derrotas, ¿no? Entonces, hay que saber pelear, ¿no? Y por último, te quiero dejar un desafío para esta semana, ¿no? Hay que identificar, bueno, es más, lo voy a voltear acá para la cámara de allá. Hay que identificar una lección que hayamos aprendido de una crisis pasada. O a lo mejor hay que recordar la lección que aprendimos, ¿no? Entonces hay que sentarnos como pareja y decir, a ver, vamos recordando la última lección que tuvimos. ¿Cuál fue? La última crisis, que tuvimos. ¿Y cuál es la lección? Hay que mantenerla presente en mente para que no nos vuelva a ocurrir. Sí, muy bien. Y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Para nosotros es muy importante recordarles que suscribirse o seguir este podcast en cualquiera de las plataformas que tú nos estés escuchando es muy importante para que recibas una notificación cada semana con nuevos temas. Si tú nos estás escuchando por primera vez, quiero decirte que, así como decía Daniel, este es el episodio número 130 y tantos, ¿cuántos? 134. Así que quiere decir que tienes 100 episodios, 130 episodios que escuchar. Hay temas acerca de nuestro libro Indivisibles, hay temas acerca de sexualidad, etcétera. Entonces te invitamos a que escuches todos los demás episodios y conozcas todo lo que es este proyecto. Y bueno, también recordarte que nuestra página vivoalternativo.com, ahí puedes comprar nuestro libro Indivisibles, el prematrimonial, y ahí estamos siempre subiendo cursos, talleres, cosas que puedes utilizar en tu grupo de matrimonios. Así que a nosotros nos encanta aportar a esos ministerios, ¿no? Así es que nos vemos hasta el próximo episodio. Adiós, que estén bien. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook.
Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com. Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.